Hola, mi nombre es Carlos, tengo 30 años y justo hace un año viví la experiencia más aterradora que jamás sentí. Desde entonces ya no soy el mismo, pero tengo la necesidad de compartir mi experiencia antes de que sea demasiado tarde. Esta es mi historia. Vivo en una pequeña ciudad y llevo años enfrascado en la misma situación. Paso de relación en relación que no me duran ni 6 meses y trabajando casi igual, no consigo mantener un puesto de trabajo más de un año. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas a este canal, le des al like y comentes lo que quieras para que otras personas al igual que yo, puedan contar sus historias y esta comunidad crezca. Como iba diciendo, era 31 de diciembre y había pasado todo el día evitando mirar el teléfono. Mis amigos insistieron en que fuera a varias fiestas de Nochevieja, pero este año no estaba de humor para multitudes ni celebraciones. Decidí pasar la noche solo, encerrado en mi apartamento del centro. Con una botella de whisky caro, un par de cigarros de mi colega el gordo y una lista de jazz en vinilo como compañía, planeaba despedir el año en silencio. Una despedida tranquila para un año que, a todas luces, había sido para olvidar. Eran las 10:45 de la noche cuando lo escuché por primera vez, un golpeteo suave en la pared. Vivir en un edificio antiguo tenía sus particularidades. Las tuberías cantaban, las maderas crujían, y los vecinos parecían caminar con botas de hierro. Lo ignoré, pensando que era una de esas cosas. Pero el sonido continuó, rítmico, insistente. Era como si alguien estuviera tocando con los nudillos, despacio, esperando una respuesta. Me levanté del sillón y caminé hacia la pared. El sonido venía del dormitorio, del lado del apartamento contiguo. Lo extraño era que sabía que ese apartamento estaba vacío desde hacía meses. Al acercarme, el golpeteo cesó de inmediato. Apreté los labios, intentando no darle demasiada importancia. Solo la estructura vieja, pensé, aunque algo en mi interior me decía que no era tan simple. Sacudí la cabeza, volví al salón y eché un vistazo al reloj. Las agujas parecían moverse más lento de lo normal, como si el tiempo mismo estuviera reteniendo el aliento. A las 11 de la noche, el intercomunicador del edificio resonó de repente. La vibración me sobresaltó, fuerte y clara en el silencio de la noche. Me acerqué con cautela, pero no vi a nadie en la pequeña pantalla de la cámara. El aire en el apartamento comenzó a sentirse distinto, más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Me dije que era solo mi imaginación, un efecto del cigarrito, la soledad y el whisky. A las 11:15 de la noche, las luces del apartamento parpadearon. Primero pensé en un apagón, pero todo volvió a la normalidad en cuestión de segundos. Sin embargo, algo había cambiado. El aire se sentía más frío, como si una ventana estuviera abierta, pero todas estaban cerradas. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación. No había nada fuera de lugar, pero la sensación de que no estaba solo era tan intensa que tuve que servirme otro trago para calmarme. A las 11:30 de la noche, el golpeteo regresó, pero esta vez no venía de la pared, sino del techo. Mis ojos se alzaron instintivamente hacia el cielo raso, donde el sonido resonaba. Los golpes eran lentos, pausados, y parecían moverse, desplazándose de un lado a otro. Me quedé inmóvil, el vaso de whisky temblando ligeramente en mi mano. Esa vez no era tan fácil ignorarlo. El golpeteo en el techo continuaba, con una cadencia casi burlona. Cada golpe resonaba en mi pecho, amplificado por el silencio de la noche. Intenté pensar en una explicación lógica, quizá algún animal había logrado entrar al edificio, aunque no podía imaginar cómo. Mis pensamientos se interrumpieron cuando el sonido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Sentía que algo esperaba, acechando justo más allá de mi percepción. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas, pero el reloj solo había avanzado unos minutos. A las 11:40 de la noche, el sonido regresó, esta vez desde el pasillo fuera de mi apartamento. Eran pasos, lentos y deliberados, como si alguien estuviera recorriendo el corredor con cuidado.
El edificio estaba casi vacío esa noche, la mayoría de los vecinos habían salido a celebrar. Pensé que podría ser alguno de ellos regresando temprano, pero había algo extraño en esos pasos. No parecían normales. Cada pisada resonaba como si alguien extremadamente pesado estuviera caminando, pero sin la vibración que esperarías de un cuerpo humano. Era hueco. Me acerqué a la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Miré por la mirilla, esperando encontrar el pasillo vacío. Lo estaba, pero solo en parte. Al fondo, justo donde la luz del pasillo se desvanecía, vi algo. No era una figura clara, sino más bien un contorno, una sombra oscura que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Mi respiración se entrecortó y retrocedí instintivamente. A las 11:45 de la noche, el intercomunicador del edificio volvió a sonar. Esta vez no me acerqué. Sabía que no quería ver lo que podría estar en la cámara. En cambio, me quedé de pie, paralizado, observando cómo las luces del pasillo comenzaban a parpadear a través del hueco bajo la puerta. Cada vez que se apagaban, la sombra parecía avanzar, más cerca, más definida. Cuando las luces se apagaron por completo, el sonido regresó. Esta vez, un raspado seco, como uñas largas deslizándose sobre madera. Venía desde mi puerta. A las 11:50 de la noche, decidí que no podía quedarme más tiempo en el apartamento. Tomé mi chaqueta y las llaves con manos temblorosas. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba completamente oscuro, pero el sonido de raspado había cesado. Di un paso hacia afuera, y entonces lo sentí, una presencia, pesada, sofocante. No podía verla, pero estaba allí, rodeándome. Una corriente de aire frío pasó por mi cuello, como un aliento helado. Caminé hacia el ascensor, tratando de no mirar hacia atrás. Mis pasos resonaban con fuerza en el pasillo vacío, pero no eran los únicos. Había otro sonido, más leve, pero inconfundible, algo me seguía. Aceleré el paso, pero por mucho que me esforzara, esa presencia permanecía a mi espalda, imitando cada movimiento. Al llegar al ascensor, presioné el botón con desesperación. Escuché cómo el mecanismo se activaba, el ruido del ascensor subiendo desde los pisos inferiores. Mientras esperaba, sentí un peso creciente detrás de mí, como si algo estuviera acercándose más y más, llenando el espacio. No me atreví a girarme. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, me apresuré a entrar y presioné el botón para la planta baja. Mientras las puertas se cerraban, vi algo en el reflejo del espejo del ascensor. No era una figura clara, solo una mancha oscura, deformada, que parecía extenderse hacia mí desde el pasillo. Cerré los ojos con fuerza mientras las puertas se cerraban por completo. A las 11:55 de la noche, las luces del ascensor parpadearon. El zumbido familiar de la maquinaria se detuvo, y con él, la sensación de movimiento. Estaba atrapado entre dos pisos, solo en la penumbra. Pero no lo estaba realmente. Lo sentía allí, en la pequeña cabina conmigo, aunque no podía verlo. El aire se volvió irrespirable, y un golpe sordo resonó contra la pared del ascensor. Luego, otro. Y otro. A las 11:59 de la noche, entendí que no había escapatoria. No entendía lo que significaba, pero la sensación de estar atrapado se intensificaba. La cabina del ascensor pareció expandirse, sus paredes estirándose hacia el infinito, mientras el suelo bajo mis pies se desvanecía. Estaba flotando en una negrura interminable, rodeado por ecos de risas y llantos lejanos. Intenté moverme, pero no había ningún punto de referencia, ningún suelo al que regresar. En la distancia, vi una luz. Era pequeña, tenue, pero suficiente para atraerme hacia ella. No sabía si era mi salvación o una trampa, pero no tenía otra opción. A medida que avanzaba, o al menos sentía que lo hacía, escuché más susurros. Eran fragmentos de voces familiares, nombres que no había pronunciado en años, recuerdos que pensé olvidados. Me llamaban, invitándome a acercarme. Cuando finalmente llegué a la luz, no era lo que esperaba. Era un espejo, flotando en la oscuridad.
Este no reflejaba mi imagen, sino escenas de mi vida. Allí estaba yo, en mi infancia, jugando en un parque. Luego, vi mi primer día de trabajo, mis amigos, mis fracasos, mis triunfos. Cada escena se sucedía rápidamente, hasta que se detuvo en esta misma noche. Vi el momento en que salí de mi apartamento, mi reflejo mirándome desde el ascensor, y finalmente, algo más. Una figura oscura detrás de mí, siempre presente, siempre observando. Fue entonces cuando entendí, esa cosa no había llegado esta noche. Siempre había estado conmigo, desde el principio. El espejo comenzó a temblar, y la imagen de la figura se hizo más clara. Era alta, imposible de describir completamente, pero su rostro estaba cubierto por una máscara que parecía un rostro humano distorsionado. Extendió una mano hacia el cristal, y lo último que vi antes de que el espejo se rompiera fue mi propio rostro reflejado en su máscara, gritando. Cuando desperté, estaba de pie fuera del ascensor, en el vestíbulo del edificio. El reloj marcaba las 12:01 de la mañana. El año nuevo había comenzado, pero algo en mí había cambiado. Sabía que no estaba solo. De pie en el vestíbulo, el mundo parecía irreal. La fría luz de los fluorescentes no disipaba la sensación de que algo acechaba, algo invisible pero presente. El reloj en la pared marcaba las 12:01, pero la quietud en el edificio era sofocante. No se escuchaban risas ni celebraciones, ni siquiera los sonidos de la ciudad entrando en un nuevo año. Era como si estuviera aislado en un lugar que ya no era del todo mío. El ascensor detrás de mí permanecía cerrado, pero su reflejo en los cristales del vestíbulo me inquietaba. Mis piernas temblaban mientras daba un paso hacia la salida. La puerta de cristal se abría automáticamente, pero lo que vi afuera me dejó helado. La calle estaba vacía. No había coches ni luces navideñas parpadeando en las ventanas de los edificios vecinos. Todo estaba cubierto por una bruma gris, como si la ciudad hubiera sido envuelta en una niebla sobrenatural. Miré al cielo, buscando estrellas o señales de vida, pero solo encontré un vacío negro, sin luna, sin fin. Mi respiración se aceleró, algo estaba mal, terriblemente mal. Avancé por la acera, buscando algún indicio de normalidad. Las tiendas estaban cerradas, sus interiores envueltos en sombras que parecían moverse. Al girar la esquina, vi algo que me detuvo en seco, una figura parada bajo la luz de una farola, la única que brillaba en toda la calle. Era alta, con un traje oscuro que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, sin rasgos definidos excepto por 2 agujeros para los ojos. Estos no eran ojos humanos. Eran pozos de oscuridad que parecían observarme desde dimensiones desconocidas. Mi cuerpo se congeló. La misma figura que había visto en el espejo estaba allí, esperando. Intenté dar la vuelta, correr hacia cualquier dirección opuesta, pero mis pies no respondían. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia ella, obligándome a enfrentarla. Cada paso que daba se sentía como un siglo, cada vez más cerca de esa presencia que no dejaba de mirarme. Abrí los ojos con un sobresalto. El mundo era un caos de formas y sonidos difusos, pero poco a poco los detalles comenzaron a aclararse. Estaba en mi cama, envuelto en las mantas desordenadas. La luz del sol entraba por las ventanas, inundando la habitación con un calor acogedor. Por un momento, creí que todo había sido un sueño, el ascensor, la figura, aquel lugar imposible. Me permití relajarme, aunque algo en mi interior seguía inquieto. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, parpadeando con notificaciones acumuladas. Lo tomé con manos temblorosas. Eran mensajes de amigos y familiares deseándome feliz año nuevo. Feliz, murmuré para mí mismo. ¿Cómo era posible que me desearan felicidad cuando yo estaba tan destrozado por dentro? Revisé el reloj, eran las 10:32 de la mañana. Nochevieja había terminado, y con ella, lo que fuera que había ocurrido. Me levanté lentamente, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón. Al pasar frente al espejo del baño, mi reflejo me detuvo. Allí estaba yo, pero algo no encajaba.
mi rostro tenía un aire extraño, como si no fuera completamente mío. Me acerqué más, inspeccionando cada detalle. Mis ojos, usualmente marrones, parecían ligeramente más claros, casi amarillentos. Las líneas de mi rostro, aunque sutiles, estaban diferentes, como si hubiera envejecido varios años en una noche. Intenté sacudirme la paranoia y me lavé la cara con agua fría. Quizás todo había sido un delirio provocado por el estrés o tal vez algo que comí. Sin embargo, al mirar nuevamente mi reflejo, noté algo que me heló la sangre. En mi nuca, justo por encima de la línea del cabello, había una marca. Era pequeña, circular, como un sello quemado en la piel. La toqué con los dedos, y una punzada de dolor recorrió mi cuerpo. Un recuerdo fugaz atravesó mi mente, la figura de la máscara, la luz, y la sensación de algo entrando en mí, cambiándome. Me tambaleé hacia la cocina, buscando algo que pudiera distraerme, pero todo se sentía fuera de lugar. La casa, mis cosas, incluso el sonido de los pájaros afuera. Todo parecía distorsionado. El televisor en la sala se encendió solo, mostrando un canal de noticias. La voz del presentador era grave, hablando de fenómenos inexplicables que habían ocurrido durante la noche. Avistamientos de luces en el cielo, personas desaparecidas, y lo que más me inquietó, reportes de individuos que aseguraban no ser ellos mismos al despertar esa mañana. Mis manos temblaban mientras apagaba el televisor. Sabía que algo había cambiado en mí, pero no quería enfrentarlo. Me senté en el sofá, mirando mis manos como si fueran ajenas. Sentía una presencia dentro de mí, un eco de algo que no comprendía, pero que estaba allí, silencioso y esperando. La vida espero que continúe después de esta noche, pero yo ya no soy el mismo. Las personas a mi alrededor están empezando a notarlo también. Mis reacciones son diferentes, mi voz parece un poco más grave, y mis recuerdos, aunque completos, a veces se sienten como si no me pertenecieran. Incluso mis propios pensamientos no son siempre míos. Hay momentos en los que escucho un murmullo en el fondo de mi mente, una voz que no es la mía pero que nunca habla lo suficiente como para que pueda entenderla. Me siento vigilado. No importa dónde esté o qué haga, la figura de la máscara sigue apareciendo en mis sueños, observándome desde la distancia. No sé cuánto tiempo más podré fingir que soy el mismo. Solo sé que, algún día, esa voz en mi cabeza dejará de susurrar y finalmente hablará. Y cuando lo haga, temo que lo poco que queda de mí desaparecerá para siempre. Por último quiero agradecer al equipo de @Terror y Misterio Relatos por brindarme la oportunidad de poder dar luz a mi historia. Gracias.